Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Así comienza el pasaje del Evangelio que se lee en la misa de hoy. Y así empezamos también nosotros este rato de oración, este rato de conversación contigo, Jesús. Queremos estar contigo, queremos acompañarte. Y por eso nos ayuda tanto meternos en las escenas del Evangelio. No asistir simplemente a ellas, no leerlas como cosas que ya pasaron, sino revivirlas, estar ahí dentro, mirarte, ver cómo dices las cosas y ver también, ¿por qué no?, la reacción de la gente que hay alrededor. Imagínatelo un poco. Estos pasajes del Evangelio cuentan el principio de la vida pública de Jesús, el principio de su predicación. La gente, ¿por qué te seguía Jesús? Algunos lo harían por curiosidad, otros quizás porque no tendrían nada mejor que hacer y verían un poco. Alguno le invitaría a un amigo, otro realmente te habría escuchado y diría, ahí va, esto es algo increíble. Da igual el motivo por el cual la gente te estuviera siguiendo. Al final tú, Jesús, tienes algo para cada uno. Por eso, cuando tú y yo venimos aquí a estos ratos de oración, cuando intentas a lo mejor tratar al Señor en la Eucaristía, asistir a la Santa Misa o rezar el Rosario, a veces podemos pensar que, vaya desastre, he estado distraído todo el tiempo, o vaya Rosario, vaya chapuza, o en misa estoy pensando en mis cosas, mirando el reloj continuamente, deseando que el cura terminara ya la homilía para poder irnos a hacer otra cosa. Y salimos un poco con remordimiento de conciencia, ¿verdad? Te voy a decir una cosa que a mí me ayudó mucho, de estas frases que se quedan de pequeño. De esto que me decían de, mira, el peor rato de oración es el que no se hace. Porque Jesús, tú siempre tienes algo para cada uno. Y que esa gente que te seguía, esa gente que iba a verte, pues eso, algunos no tendrían toda la rectitud de intención del mundo. Algunos irían a ver un poquito de espectáculo. Otros sí, otros querían ir rectamente. Pero tú tenías algo para todos. No hacías desprecio de nadie. Cada uno, en este rato de oración, estaremos de una manera. Tendremos nuestras circunstancias, nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones, nuestras inquietudes. Por eso, lo que merece la pena siempre es fijarse en Jesús. Jesús, porque tú, como nos cuenta San Lucas en esta primera frase del Evangelio de hoy, tú eres quien baja a Cafarnaún. Tú eres el que sale al encuentro de la gente. De alguna manera, Jesús, tú eres quien ha empezado este rato de oración. Aunque yo haya intentado decir esas palabras que me sirven para ponerme en presencia tuya. Tú has bajado a Cafarnaún. Tú has venido a mi encuentro. Gracias, Jesús, porque me estabas esperando, porque sales a buscarme. Volvemos a la reacción de la gente. Mira lo que cuenta San Lucas. Estaba enseñando Jesús el sábado en la sinagoga. Y sigue diciendo el evangelista. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Qué curioso esto. Se quedan admirados no por grandes milagros y prodigios. Hay otros pasajes del Evangelio en los que sí que es así. La multiplicación de los panes y de los peces, el milagro de las bodas de Caná, o cuando Jesús resucita a algún muerto. La gente se queda asombrada por esos grandes milagros, esas grandes cosas que haces, Jesús. Pero, fíjate, qué curioso, qué importantes son las palabras y los matices en el Evangelio. Nos cuenta San Lucas que el motivo del asombro de toda la gente era porque enseñabas lleno de autoridad, lleno de potestad, dicen otras versiones del Evangelio, otras traducciones. Es verdad que a veces nos cruzamos con personas que saben hablar. De estas personas que te embelesan con su tono de voz, con lo que cuentan. Gente con la que es muy interesante conversar porque siempre tiene algo bueno que decir. Siempre son sugerentes. Y a lo mejor tienes un amigo así, un familiar, o sigues un podcast de gente que te ayuda a pensar y que es agradable escucharlo. Y uno va con ganas. Tengo ganas de escuchar a esta persona, de ver qué tiene que decir. De alguna manera Jesús era así, pero algo más que eso. Jesús despertaba ese interés en la gente. Pero mucho más, porque Jesús, esa autoridad que le viene,
sale del corazón. Señor, tú abres a la gente un panorama ilusionante. Tú me abres a mí, como abrías a todas esas personas que te escuchaban en Cafarnaún, ese panorama de libertad, ese panorama de felicidad, ese panorama de no tener que conformarme con mis pequeñeces, con mis miserias, con mis pecados, ese panorama de ilusionarme con dar lo mejor de mí mismo. Les estás prometiendo a todos los que te escuchan el reino de los cielos. Y además lo haces de una manera creíble, lo dices convencido. No sé si te habrá pasado en tu época de colegio, pero la típica pregunta a lo mejor que te hacen en clase, ¿no? El profesor que viene y te ha pillado un poco distraído, y típica pregunta que te hacen, y tú, pues la respuesta, ¿no? Uno balbucea un poco y a veces una forma que uno tiene de defenderse es responder a la vez preguntando. Oye, fulanito, ¿qué pasó con esto? Y uno responde, ¿esto? Claro, esa inseguridad. El profesor rápidamente nos cala y nos dice, lo siento, pero esto no cuela. Así no hablabas tú, Jesús. Tú hablabas con autoridad porque lo dices convencido. Y el mayor convencimiento es lo que se vive. La gente se admira de tu autoridad, Jesús. Pero, te decía, es una autoridad que sale del corazón. No es la autoridad del dedo erguido, de la mirada seria, del ceño fruncido, de un gesto amenazante, ¿verdad? Jesús, tú no vas en modo, te lo advierto, te espera la condenación eterna si no haces esto. No nos señalas con el dedo y nos dices tú, pecador. No, esa autoridad tuya, Jesús, no es la del dictador, no es la del déspota, no es la de alguien despegado. No te impones. A la gente, lo estamos viendo en el Evangelio, tú le atraes. Quieren ir contigo, te siguen a todas partes. Son capaces de estarse horas, incluso días sin comer. Cuando tú sales a nuestro encuentro, Señor, cuando bajas a Cafarnaún, no es para echarnos la bronca, sino para buscar a las ovejas perdidas, para sanar a los enfermos. Porque Jesús, es verdad, a veces yo te puedo ver un poco con esa imagen, ¿no?, del dedo estirado, diciéndome, te lo advierto. Y me hago esa idea equivocada de ti. El demonio me nubla un poco la vista y me impide ver quién eres de verdad. Y esto, seguimos con este pasaje del Evangelio. Esto es lo que le puede pasar al hombre que entra ahora en la escena. Mira lo que cuenta San Lucas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz. ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué escena más fuerte, ¿verdad? Es verdad que tú y yo, pues no tendremos dentro un demonio. Pero también es cierto que a veces son esas malas inclinaciones, esas pasiones, toda esa concupiscencia que tenemos dentro, las que se revelan, las que, digamos, dicen estas palabras. Has venido a acabar con nosotros. Yo sé, Señor, que tengo que cortar con esto que me hace mal, que debería pedir perdón a esta persona, que podría dedicar más tiempo a esta otra, que debería templar un poco mis reacciones aquí. Pero me da miedo. Jesús, ante estas cosas, vienes y te pones delante de nosotros, y son mis pasiones las que se revelan, y las que dicen, basta, has venido a acabar con nosotros. Porque en el fondo, Señor, no nos creemos que podamos vivir sin esas cosas. Queremos liberarnos de ellas, queremos vencer esos defectos, pero ¿no es verdad que a veces nos sentimos un poco indefensos, muy poquita cosa? Hace poco celebramos la fiesta de San Agustín. No sé si has leído la historia de su conversión. Te lo recomiendo vivemente. Pero estos mismos sentimientos eran los que tenía él. De decir, ¿seré capaz? Y se llenaba de angustia y de miedo, hasta que al final dio ese paso. Se llenaba de miedo. Es Jesús el que ha venido a liberarnos de nuestro miedo. El que nos dice, no tengáis miedo. Una frase que los últimos papas han repetido mucho. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Hace nada la repitió en la JMJ de Lisboa. Qué bonita coincidencia, ¿verdad? Que hayan sido esos 3 últimos papas los que nos recuerden ese no tengáis miedo. Como si Dios estuviera diciendo, bueno, a ver si se enteran ya, ¿no? Y nos repite una y otra vez el mensaje. Vamos a ponernos delante del Señor. Te leo unas palabras de Benedicto XVI. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. No tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo.
ese dejar entrar a Cristo en nuestra vida? Pues es ponernos a tiro, para que el Señor nos cure. Porque fíjate cómo cura al endemoniado de la parábola. Calla y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Qué delicadeza la tuya, Jesús, sin hacerle daño. Qué delicadeza la tuya con nosotros. Cuando vemos que nos cuestan las cosas, que nos da un poquito de vértigo, que nos da un poco de miedo, vencer en esa lucha, o por lo menos pelearla un poco más. Nos curas y no nos haces daño. Madre mía, que me acerque así a tu Hijo en la oración, sin miedo. Que me acerque así a tu Hijo en la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia. Ayúdame, Madre mía, a darme cuenta en cada momento del día de que tu Hijo, de que tu Padre, no es el Dios del te lo advierto, sino el Dios que nos cura y nos ayuda con autoridad, pero delicadamente, sin hacernos daño. Es el Dios al que llamamos Padre nuestro y al que cada día le suplicamos que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.